Hola a todos, mi nombre es Nancy Pérez. El día de hoy estaremos haciendo un pequeño análisis de los riesgos laborales en Colombia. Para eso tomaremos un caso de ejemplo y es el caso del señor Juan Pérez. Bienvenidos. Empezarán diciendo que el señor Juan Pérez, un empleado en una empresa de construcción, sufrió un grave accidente mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada de equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y severos daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato, contactando a emergencias, y Juan fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. Tras el incidente, fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico determinó que quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. Ahora partiremos realizando una pequeña contextualización. Según la legislación vigente en Colombia, un accidente laboral se define como todo un suceso repentino que ocurre por causa o ocasión del trabajo y que se produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Ley 1562 del 2012, artículo 3. Además, el decreto 1295 del 94, que reglamenta la ley 1562 del 2012, establece que se consideran accidentes laborales aquellos que ocurran primero en el lugar de trabajo, 2. en el desempeño de las funciones propias del trabajo, 3. en el cumplimiento de órdenes o instrucciones del empleador, 4. en el desplazamiento de un lugar de residencia y el lugar de trabajo cuando sea proporcionado por el empleador. Ahora bien, ¿cómo es el proceso para determinar el origen de una lesión laboral? En Colombia generalmente se comienza con la visita del trabajador a su EPS, donde un médico evaluará la situación y emitirá un dictamen del posible enfermedad laboral o posible accidente de trabajo. Luego la EPS solicita a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, una calificación formal y la ARL se encargará de realizar una investigación para determinar si esta lesión está relacionada con el trabajo. A pasos más detallados, primero se hace un reporte y una evaluación inicial, donde el trabajador informa a su empleador o supervisor sobre la lesión dentro de los 2 días siguientes hábiles. El trabajador debe asistir a un médico de la EPS para su evaluación inicial. Luego entonces, el segundo paso es la solicitud de la calificación. En este caso, la EPS solicita al médico tratante o a la ARL una remisión para la calificación formal de origen de la lesión. Ante esto, la ARL puede solicitar al empleador información adicional como análisis del puesto de trabajo para fundamentar su calificación. 3. La investigación por parte de la ARL. La ARL realiza una investigación para determinar si existe una relación causal entre la lesión y el trabajo. Esta investigación incluye análisis de la situación del trabajo, entrevistas de testigos y análisis de la historia del empleador. Ya después de estos pasos viene la calificación del origen. Una vez que la ARL realiza la investigación, emite un dictamen que puede ser 3 opciones. Primero, enfermedad laboral, es decir, si la lesión se considera relacionada con el trabajo. 2. Un accidente de trabajo, si la lesión es producto de un evento súbito relacionado al trabajo. O 3. No relacionado con el trabajo, en este caso la lesión no tiene relación con el trabajo. 5. Resolución de controversia. En esta última parte, si hay una controversia entre la EPS y la ARL o si el trabajador no está de acuerdo con la calificación, puede presentar a una segunda instancia, que es ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. En este caso,
La Junta Nacional de Invalidez tendrá unas consideraciones adicionales. La investigación de la ARL debe ser totalmente imparcial y buscar y establecer las causas de la lesión, no asignar culpas. La documentación de esta investigación debe ser clara y detallada, incluyendo recopilación de datos y análisis y causas y conclusiones. En caso de accidente de trabajo, la investigación también debe incluir recopilación de datos sobre el evento, análisis del área de trabajo y entrevistas a testigos. Y en caso de enfermedad laboral, la investigación debe incluir análisis de las condiciones del trabajo, exposiciones a factores de riesgo y análisis de la historia del trabajador. Como podemos ver y manifestar y teniendo en cuenta todos estos aspectos, el señor Juan Pérez, su origen, el origen de su enfermedad laboral, o más bien accidente laboral, se debe a un evento de súbito relacionado con el trabajo. Por lo tanto, la calificación del origen es un accidente laboral. Por otro lado, ¿quién tiene la responsabilidad de reportar el accidente laboral? Bueno, como primera medida, pues el empleado debería dirigirse a una EPS y comunicarlo a su jefe o supervisor para reportar su accidente. Sin embargo, en el caso del señor Juan, no estaba en condiciones de realizar un reporte, pero al ocurrir el accidente, su supervisor o su jefe inmediato se encargó pues de llamar a una ambulancia y que le prestaran los primeros auxilios. Sin embargo, la responsabilidad de reportar ante la ARL el accidente laboral es total del empleador o contratante, o en este caso los delegados o representantes de la empresa. Ahora bien, teniendo en cuenta el caso del señor Juan, que fue diagnosticado, dictaminado con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, sería indemnización y prestaciones económicas o la pensión de invalidez. En Colombia, cuando un trabajador tiene una pérdida de la capacidad laboral del 50,1% más, se considera invalidez y el empleador tiene la obligación de reubicarlo en un puesto compatible con sus capacidades y aptitudes, sin desmejorar su salario. Si no es posible esta reubicación, el empleador debe solicitar la terminación de su contrato de trabajo ante el Ministerio de Trabajo. Partiendo de la situación del señor Juan Pérez y debido al dictamen dado, la empresa debe tener en cuenta las recomendaciones para hacer dicha reubicación, sino esperar a que la Junta de Invalidez determine la pensión de invalidez que le corresponde. Ahora bien, ¿cuáles serían las obligaciones del empleado respecto a esa reubicación laboral si resulta aplicable? Bueno, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad laboral del 50,1% más, la responsabilidad recae principalmente en la ARL, que debe reconocer una pensión de invalidez. El empleador debe mantener la relación laboral hasta que se determine la invalidez. La PS, por su parte, tiene la responsabilidad de la atención médica y la rehabilitación y de verificar que la ARL esté cumpliendo con sus obligaciones. Particularmente en este caso, el empleador tiene la responsabilidad primero de la reubicación laboral, como anteriormente mencioné. El empleador debe ubicar al trabajador en un puesto de trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes sin desmejorar su salario. 2. Considerar todas las recomendaciones médicas que se debe tener en cuenta al momento de la reubicación. Recomendaciones dadas por los médicos tratantes.
3. Realizar modificaciones necesarias. En este caso, el empleador debe realizar las modificaciones necesarias en la planta de personal y el contrato de trabajo para que el trabajador no se vea afectado en su mínimo vital. Ya por último, en caso de que definitivamente el empleador no pueda continuar con la relación laboral, debe solicitar un permiso de despido. Sí, a pesar de los esfuerzos de reubicar al trabajador, no es posible encontrar un puesto compatible. El empleador debe solicitar el permiso de terminación de contrato ante el Ministerio de Trabajo. Y por último, debe informar al trabajador, es decir, el empleador tiene la responsabilidad de decirle al trabajador sobre las opciones de reubicación y las razones por las que no se puede encontrar un puesto compatible, dando así la solicitud del permiso para el despido de dicho trabajador. Para concluir, podemos decir, y teniendo en cuenta pues todas las consideraciones del caso, lo más viable que este dictamen médico nos lleve a una pensión de invalidez debido a la pérdida de capacidad del 50,1% que pues se le asignó al trabajador. Sin embargo, mientras se espera este proceso, lo recomendable es que el empleador debe ir informando la situación ante el Ministerio de Trabajo e ir solicitando, ya que como entidad veladora debe exponer el caso para que pueda realizar la desvinculación legal del trabajador, dado que no podría seguir cumpliendo con las funciones o no podría hacer una reubicación teniendo en cuenta la situación del trabajador. Bueno, hasta aquí llegamos al final. Gracias por su atención. Espero le haya servido este análisis, un pequeño pero muy sustancioso análisis. Y pues estaré atenta a comentarios, aportes, cualquier cosa que, pues, opiniones que puedan suministrar. Muchas gracias.